¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a un circuito más de John de Nutrition. El día de hoy nos acompaña David Curiel. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? No, gracias a ti. Muy bien, gracias. Excelente. Qué bueno, digo, porque la verdad es que ya hemos intentado ahí coordinar. Ha sido un poquito difícil empatar agendas y aparte, bueno, por ahí lo habíamos intentado hacer y hubo problemas técnicos, pero afortunadamente ahora sí ya estamos aquí listos, ¿no? David, cuéntanos un poquito, para quien no te conoce, que te van conociendo, cómo ha sido tu historia, digamos, entre esta mezcla de salud, fitness, investigación. ¿Cómo has llegado al punto donde estás hoy? Bueno, me presento, soy el doctor David Curiel, soy médico cirujano y partero. Estudié nutrición clínica y deportiva, soy entrenador personalizado certificado y tengo un doctorado en biotecnología médica. Mis líneas de investigación prácticamente fueron farmacología para el metabolismo, nutracéuticos, alimentos funcionales, suplementos deportivos y algo de cosméticos, sobre todo cremas para la piel. También tengo estudios en herbolaria natural que hice con los Wiráricas aquí de Jalisco. Y bueno, a mí me interesa mucho el área tanto diría integral en todo aspecto de la ciencia del fitness como de la estética, ¿no? En general. Entonces, y como van los dos juntos también, en muchos sentidos, eh, pues me he dedicado ya varios años, ya serían unos 10 años a todo esto, Bien. ¿no? Y pues me gusta mucho, ¿no? Yo entreno en el gym desde los 15 años, así, tengo mucho tiempo. Eh, es, y bueno, básicamente eso, ¿no? Súper. Ahorita que, bueno, comentas toda esa parte tienes una mezcla así como muy interesante en el sentido que cuando hablamos de medicina, la mayoría de la gente, y la mayoría quizá de los médicos, o al menos es la impresión eh, generalizada, es que el médico se suele ir por lo tradicional, es decir, fármacos, ¿no? Pero bueno, ahorita hablas de la parte del metabolismo, que ahorita quisiera tocar eso, los nutracéuticos y la herbolaria, ¿no? O sea, ¿cómo decides tú, oye, hay que complementar con la herbolaria, ¿no? O cómo de alguna manera sí pueden hacer mancuerna la medicina y la herbolaria. Lo que pasa es que la herbolaria muchas veces la toman la gente como algo místico, algo, no sé, que esta planta sirve para esto, esta planta sirve para aquello, pero finalmente las plantas tienen fitoquímicos. Para llegar a esos niveles, a veces se necesita grandes cantidades de esa planta. Lo que a mí me interesaba era que en efecto funcionan, pues, o sea, la medicina tradicional sí tiene su componente científico, ¿no? O sea, tú usas cierto tipo de plantas para ciertos malestares, por ejemplo, el alcanfor es ampliamente usado para dilatar las vías aéreas superiores, o sea, ese es el principio activo del Vaporub. La aspirina sí viene del árbol, de la corteza del árbol, o sea, de ahí viene el principio activo ácido salicílico. Solo que hubo un momento en la ciencia en el que asociamos los fármacos como algo químico, que lo son, y las plantas como algo natural, y no siempre lo químico es malo y lo natural es bueno. Sí, Sí me ha pasado en consulta que por tomar plantas se intoxican, o, aunque lo común es que lo asocies al revés, ¿no? Con los fármacos te pasan las cosas malas. sí. Tiene algo de verdad, por eso estudié biotecnología en sí. Cuando yo empecé, la verdad, a mí me interesaba mucho el mundo de la farmacognosia, es decir, conseguir fármacos de las plantas. Poco a poco ya lo incluí a mis otras pasiones, que son como el fitness,
estética y cosas así, pero fueron cosas que se llevaron a cabo, ¿no? En un laboratorio no hay como un plan así, a veces te toca un proyecto, otro te dicen te unes, no te unes, y pues yo me uní a casi todos los que tenían esta rama, Sí. ¿no? Y que suelen ser los más comerciales, así que sí había mucho proyecto. Así tanto como investigación de ciencia básica, que es la ciencia que estudia todo desde su origen y es como la más de vanguardia, más científica, en el sentido de que es el estereotipo del científico que está investigando una nueva cura como tal a un... No, yo no era tanto así, yo era más como el científico que aplica todo Ujú. lo que estudiamos y aparte lo pone en el mercado. Esa era la parte que a mí me gustaba mucho. Ya. Claro que tuve que investigar muchas cosas que no se habían investigado. Por ejemplo, fármacos que no se sabía el mecanismo de acción o cosas así, o fármacos nuevos que a veces no dan los resultados que uno espera. Sí. Pero bueno, es parte del show, ¿no? Y bueno, como médico tengo la ventaja de que también veo la otra parte, ¿no? La parte clínica. O sea, entonces prácticamente esa es mi experiencia con las plantas, ¿no? O sea, yo veía como mucha gente, por ser natural, las Ujú. usaban, sobre todo la hierba de San Juan para perder peso. Ay, Dios mío. A ver, cuéntame Llegan eso. llegan a Ajá. urgencias casi infartándose y no está tan buena esta cosa. Ok, pero si hace el efecto que buscan. O sea, tiene el efecto favorable, pero también tiene un efecto secundario, digamos. Sí, o sea, las plantas son como los fármacos, o sea, algunas no llegan a ese efecto porque o no la saben usar. Por ejemplo, a veces uno piensa que es toda la planta, pero es en realidad, a veces los alcaloides están en la raíz, a Ujú. veces los fitoquímicos están en las hojas, por ponerle un ejemplo, a veces están en la flor, otras en la fruta. Eh, Como tal botánico no soy, así que fue un mundo muy nuevo y identificar las plantas es difícil y también está el otro problema de la taxonomía. Mm. Mucha gente le llama la misma planta de manera bien Ah, diferente. claro, claro. No, y aparte de identificarlo, o sea, si a veces es difícil diferenciar entre el perejil y el cilantro, ¿no? Exacto. Entonces, pues hubo ese problemita al principio eh, y las comunidades pues tienen más facilidad, ¿no? Ellos identifican, pero también tenemos el otro problema que los identifican con sus nombres. Mm. Entonces, cuando aplicas esos nombres en particular, no siempre coinciden con los que tenemos en una biblioteca, como por ejemplo la de la UNAM. La UNAM tiene en su página de internet la biblioteca más grande de México en cuestión de plantas tradicionales. Mm. Y el problema es que a veces no coinciden. O si tú entras a la misma biblioteca, tienen cientos de nombres para una misma planta. Sí. Y a veces, por ejemplo, le llaman hierba de San Juan a muchas cosas. Y tú así de, ¿cuál hierba de San Juan? ¿Cuál de tantos, verdad? No, yo lo que hago ya es de plano que me entreguen una bolsita con la muestra porque nunca sabes qué va a pasar. Ya, ya. Sí, porque para identificarlo está complicado. Ahorita me dio a la mente, allá en Villahermosa, Tabasco, hay una planta que se conoce como cancerina. Si tú la buscas simplemente en Google cancerina, no sale tan fácil. Pero bueno, si pones planta cancerina, sí sale. Eh, el nombre científico aquí viene como Oxalis frutescens. Y supuestamente le llaman así porque tiene efectos favorables ante el cáncer, ¿no? Em, Digo, resulta que por ahí en el momento recuerdo que sí busqué un artículo y había un par de moléculas que tenían de manera aislada en otros estudios ciertas funciones.
la pregunta ahí es, en lo que te tocó ver, o sea, que una planta tenga un biocompuesto que pueda ayudar a X beneficio, bajar de peso, quitar la tos, quitar alguna otra enfermedad, ¿es garantía de que realmente lo hace? No, lo que pasa es que los estudios usualmente se llevan primero a nivel preclínico. Ya usamos nosotros inteligencia artificial, biochips y cosas así como para ver una simulación y ver qué compuestos va a tener efectos sobre ciertos receptores. ¿Cuál es el problema de este modelo? Que no conocemos todos los receptores, que la inteligencia artificial, incluso la generativa, solo trabaja con cosas que ya se saben. Las cosas que no sabemos no... Sí, Es como... Tiene una mentalidad retrospectiva. O sea, si no sabe algo, no puede hacer una simulación. Entonces, si no conoces todavía la parte fisiológica de algún receptor al 100%, que es complicadísimo, pues, o sea, llevamos cientos de años estudiándolos y todavía nos falta mucho por aprender, pues, pero sí nos ayuda mucho, pues, la inteligencia artificial va a venir a cambiar mucho la área de desarrollo de fármacos, pero ya que pasa eso, que es el modelo in silico, nos vamos al modelo celular, in vitro. ujú, A nivel celular, lo que pasa es que hacemos andamiajes con un solo tipo de células. Digamos que tu cáncer es un adenocarcinoma, ¿no? O sea, un cáncer de alguna glándula, que suelen ser los más comunes. Digamos el de páncreas, que es el más agresivo, un adenocarcinoma de páncreas. O un glioblastoma. Con esa línea celular sí he llegado a trabajar, que es un cáncer de cerebro. Entonces, pues tú lo pones en la célula a concentraciones elevadas de tu compuesto o muy puro. Y pues sí se murió. Ay, órale, qué padre. sí, Pero ahí hay varias dudas. Primero, la concentración que usaste se puede aplicar en humanos sin matarlo. Dos, digamos en el cerebro, tu compuesto pasa barrera hematocefálica, porque ese es uno de los principales problemas de los tumores de cáncer en cerebro, que no todos pasan al cerebro. O sea, el cerebro es la zona más protegida de tu cuerpo, no cualquier cosa entra. Tres, el compuesto funciona así en un escenario donde las variables son muy complejas, porque aquí estamos hablando de una sola línea celular. Ponle dos o tres, a lo mejor haces un modelo muy complejo, tridimensional, pero aún así no equivale a todos los compuestos que son la sangre, el cerebro, el sistema inmune, y aparte entra de vía sistémica, nunca lo pones directamente en el cerebro, porque es muy peligroso, ¿no? ¿Estás de acuerdo que abrir cerebros no es tan fácil? Entonces lo tienes que poner por la vena. Y en términos coloquiales, la vena lo va a aguantar, no te va a causar inflamación, no te va a causar trombos, no va a causar irritación, una respuesta inmune, alergias, o sea, no está tan fácil. Entonces ya después lo pasamos al modelo controversial, que es el in vivo, que es el de animalitos. O sea, ahí sí usamos ya ratón, rata, usualmente. Ya otros animales como perros y simios ya casi no se usan, solo en algunos países, sobre todo Estados Unidos, Japón, China quizás, Europa no estoy muy seguro si las leyes todavía lo permiten. ¿y hay alguna ventaja, digamos, desde la investigación, haciendo tantito un momento a un lado la parte ética? ¿Hay alguna ventaja en cuanto a la investigación usar eh, pues otro tipo de animales como ustedes, perros este, Perros, o no, monos? casi no. Simios, Sí, simios, ratas y cerdos y algunos conejos, sí. Porque los ratones,
los mamíferos no somos tan diferentes del uno del otro. O sea, genéticamente hablando, claro que hay un porcentaje de mayúsculo de diferencias, pero pues tampoco es como con los reptiles, ¿no? O sea, con Ya, reptiles claro. es otra cosa. Entonces, se usa ratas y ratones por su alta, porque al final tenemos casi los mismos receptores, o sea, casi. También son organismos complejos, es decir, tienen un estómago, tienen un hígado, tienen riñones, tienen un aparato reproductor, entonces hay paralelismos, ¿no? Tienen la barrera hematocefálica, obviamente ellos no, como te dije, no hablan, Sí, entonces a veces no nos cuentan sus problemas, entonces, pero sin duda, por ejemplo, si quisieras ver si un fármaco es teratogénico, pues en embarazadas, mujeres embarazadas no está muy bien, ¿verdad? Aunque los pruebes al principio. sí, claro. Entonces, si algo pasó en un ratón, si algo pasó en un cerdo, que en realidad con los cerdos y los simios sí tenemos mucho más en común de lo que parece a nivel biológico. Entonces, pues yo ya no me arriesgaría en un humano y volver a pasar lo que pasó en los años 50 con la talidomida, ¿no? Era un fármaco que se utilizaba sobre todo para evitar las náuseas y causaba focomelia, es decir, los bebés nacían sin brazos y piernas. Y bueno, hasta la fecha hay gente con los estragos de la talidomida, sobre todo en Alemania, en México también hay muchos, en Estados Unidos ni hablar, pero sobre todo el problema fue en Alemania. Y bueno, a partir de ahí la FDA se puso más estricto. Yo sé, es un poquito feo usar animales, todo, pero todavía no hay alternativas como para decir, ¡zas! Me pasó. A humanos también los animales tienen criterios muy estrictos de ética, de cuidado, de dolor, o sea, de limpieza. Y también no se vale con todos. Por ejemplo, un nuevo champú, utilizarlo con un Sí, conejo ya está prohibido. Y se entiende, ¿no? O sea, ¿qué tiene tu champú como para usarlo en un sí, conejo, no? ¿Qué quieres vender? Entonces, ahí sí ya se ha visto utilizar personas ya desde el principio con sus riesgos. Se tiene que decir cada riesgo que va a tener, cosas ujú. así. Y Pero riesgos desconocidos incluso, ¿no? En algunos casos. se te puede caer el pelo, se te puede poner rojo, cambiar de color, causar acné, yo qué sé. Aunque te digo, como que qué sustancia quieres probar. Y en eso, fíjate que ahí sí nos ayuda la inteligencia artificial. Ya ella, a base de la estructura química, puede hacer supuestos en los que, ¿sabes qué? Por la presencia de este grupo químico, este enlace lipídico, cosas así, probablemente pueda causar inflamación. Entonces, esa es Ya. una ventaja. Sí, fíjate que es un punto, digo, definitivamente controversial, pero al final en la ética, pues uno tiene que analizar varias aristas, ¿no? O sea, porque al final del día, si ciertas investigaciones tienen un beneficio mayor, podemos poner en una balanza para ver si termina siendo una acción mucho más positiva que negativa. Que el contrapeso de eso sería si ese beneficio mayor es para los humanos, porque tienen que pagarlo simios o cerdos, ¿no? Entonces, creo que hay un debate eh, que la verdad es profundo, interesante. Sin embargo, también es cierto que el, lo que se puede aprender de eso puede beneficiar no solamente a humanos en ciertos casos, porque pues obviamente hay una línea farmacéutica que atiende directamente a la rama veterinaria. Sí, claro. O sea, yo no me encargaba de esa área, pero sí tenía muchos compañeros
que dedicaron su investigación a líneas veterinarias, sobre todo al bienestar de las vacas, al bienestar de los perros, hacían croquetas más nutritivas. Mm, de gatos casi no conocía, a pesar de que me gustan mucho los gatos, pero no había. Pero sí, o sea, se maneja ya a nivel animal, y ya se manejan criterios muy parecidos a los humanos, ¿no? Y lo entiendo, yo pues también tengo mascotas, tengo un husky, y sí, no me gustaría que torturaran a Sí, otros huskies como para ver si funciona o algo, no. Entiendo ese punto, pero también entiendo por qué usamos ratas y ratones. Es que, ¿qué otra cosa hacemos? sí, es que al final del día, digo, por un lado, hablando de la simulación o de la IA que ponías el ejemplo, o sea, tendremos que tener datos demasiado complejos para ver qué tanto puede hacer una simulación, sería uno. Segundo, hay quienes dicen, bueno, es que es posible hacer, no sé, impresión 3D de órganos, ¿no? Pero ese es un órgano que es aislado, no es un sistema completo. Habrá que incluir lo que mencionaba hace rato, que yo no sé mucho de eso, pero de la parte de los receptores. Entonces, eso va a hacer que sea un sistema tan aislado que realmente te va a entregar poco, ¿no? Y Sí, o sea, velo como una casa para que veas. Digamos que de toda la casa tú solo pones el baño. sí, Oye, el baño te quedó muy bien, ¿no? Pero ya construyes toda la casa y está al lado de la cocina. sí, Así, o dentro de la cocina, o hay está en una medio. forma. Entonces dices, híjole, creo que no me mostraste toda la casa, ¿no? O sea, Sí, 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 a veces es muy arbitrario, ¿no? Em, bueno, entonces está todo este proceso de cómo se empieza la investigación, que va in vitro, bueno, previamente investigaciones en animales, y en qué momento se puede dar salto a investigaciones preliminares en humanos, y luego sabes que este producto sí es de uso seguro y ya se puede usar en humanos. ¿Qué hay en ese proceso? son años. O sea, primero tienen que pasar a fase 1, que son personas voluntarias, sanas, que les dices, ¿sabes qué? Sale un nuevo fármaco, quiero que pruebes estamos buscando efectos secundarios, usualmente las farmacéuticas pagan. También hay un tema ético en ese sentido, en que las farmacéuticas se aprovechan de la gente sin recursos para probar estos nuevos fármacos. Sí, o sea, sí está ese dilema ético aún. eh, Sobre todo en los Estados Unidos. También es el problema principalmente es en los Estados Unidos, que es el país que más investigación produce, ¿no? Mm, Pero sinceramente, desde la perspectiva ética, otra vez, si un científico sabe que su producto puede causar daño y lo aplican a humanos, no está tan bien, pues. Pero casi todos los que hacen esto, incluyéndome, buscan un beneficio, ¿no? Claro que cada quien se va por lo que más les gusta. Por ejemplo, habrá uno que lo motive curar VIH, cosas así. Quiere hacer esto rápido porque sabe que su problemática es real. ujú. Ya después de eso pasa a fase 2, que son personas con el problema, pero muy pequeñito, en grupos reducidos. Y ya se ve efectos ya sobre esa persona, cómo se siente, bla, bla, bla. Luego pasan a los fase 3, que son los estudios clínicos grandes, costosos, muy controlados, tardan años, 2, 3 años, 4. Por eso, ¿te acuerdas en la época del COVID, que todo fue Ujú. muy rápido? Sí, Fue justamente, se saltaron estos pasos, literalmente ya estaba, por ejemplo, la vacuna, lo probaron en algunos animales, lo pasaron a unas personas en un ratito y al mercado. Y se persignaron y dijeron que no pase nada, ¿no? sí. Y sí pasó. ¿Te acuerdas lo que pasó con la vacuna de AstraZeneca? Ujú. Pues pasaron efectos secundarios, AstraZeneca fue demandado
por supuesto, y es la importancia de los protocolos, o sea, eh, y luego está la fase 4, que es la Ujú. de más miedo de todas. El producto se saca al mercado y vemos qué pasa. Testeamos en vivo, ¿no? Sí, o sea, porque, bueno, al final, aunque tú hagas escenarios muy controlados, pues hay un área de la medicina y de las ciencias médicas que se llama farmacogenómica. Es decir, cada persona tiene su genoma único y va a reaccionar diferente a un fármaco. También hay los contextos metabólicos, patológicos y todo. Entonces, es imposible saber qué va a pasar con una persona cuando le das un fármaco, ¿no? O sea, por eso están los famosos efectos secundarios reportados. Y eso nos pasa mucho en la consulta. O sea, tú le das a alguien cualquier fármaco y te dice, doctor, y con esto me voy a poner bien. Tú le dices sí, pero por dentro estás pensando, puede ser que no. O sea, hay una Sí, probabilidad de que no le funcione. Hay otra probabilidad de que le pase algún efecto secundario. Y hay una probabilidad de que le funcione tan bien que en un ratito se cure, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí, es curioso porque somos tan variados pues en esta composición genética que no sabemos cómo reaccionar. O sea, hay poblaciones que reaccionan distinto, ¿no? O sea, y casos, o sea, por ejemplo, yo soy alérgico a la coliflor. ¿Cuándo has conocido a alguien que es alérgico a la coliflor? Pues quién sabe, pero yo lo soy, ¿no? Eh, y es un ejemplo, de hecho, ligándolo con lo que decíamos al inicio, un ejemplo que no siempre lo natural es bueno o te hace bien. O sea, en este caso es una alergia, me puede mandar al hospital, ¿no? Y ahorita diciendo eso, se me viene a la mente que, pues ahorita hablando pues en el área de suplementos o algo por ahí cercano, pues está de moda la ashwagandha, ¿no? Entonces, la ashwagandha es natural, la ashwagandha pues ayuda a relajar, ¿no? Pero realmente estos productos naturales como la ashwagandha u otros que nos puedas decir, ¿son tan buenos siempre o no? ¿Y qué producto herbolario sí nos recomendarías? fíjate, la ayahuasca tiene algo bien particular. Verás, la evidencia se basa desde una perspectiva, se me fue el nombre, de grados, ¿no? Eh, por ejemplo, la primer grado pues es la manera empírica, es decir, yo me sentí bien con esto, por lo tanto todos se van a sentir bien con esto. Sí, Bueno, sí, ese principio de parsimonía es bastante común en las personas. O yo conocí un tío que le dieron esto y le funcionó, ¿no? A nivel de evidencia, se me fue el nombre en este momento, la ujú, ciencia que estudia, la filosofía que estudia el nivel de conocimiento, es el más bajo. Y usualmente lo que a nosotros como médicos nos interesa son los metaanálisis. Ya son estudios complejos con ensayos clínicos controlados en diferentes lugares y esos metaanálisis nos ayudan a tomar decisiones a nosotros. Te lo digo porque como buen médico, obviamente yo me estresaba. sí, Entonces busqué metaanálisis ok, y de las plantas que bajan mejor el cortisol, no te lo pueden suprimir porque el cortisol es necesario. El cortisol es la hormona del estrés. Niveles altos de cortisol es lo que nos causan ansiedad, depresión, engordas, o sea, son muchas cosas. Y de las plantas que mejores han resultado en ciertos metaanálisis y en estudios clínicos, así la ayahuasca. mm, Y yo dije, ay, ¿a poco sí? sí, Entonces yo la probé y incluso con la evidencia científica le tenía duda. ujú, Obviamente me tuve que asegurar que era ayahuasca de verdad.
Ese es otro de los puntos. Eso también es importante. Ajá, ese es otro de los puntos, porque luego muchos te venden ashwagandha y no tienen ni los sellos de calidad o quién sabe quién la hizo, ¿no? O sea, tú confías que es ashwagandha porque en el botecito dice, pero será, ¿no? Bueno, yo sí me aseguré de que fuera ashwagandha y sí funcionó. O sea, aquí sí voy a pecar del empirismo de que a mí me funcionó, a lo mejor a otro le funciona. Pues al menos yo tengo como el estudio que también Sí, demuestra que no me pasó a mí. sí, Y claro, hay que tomar en cuenta los efectos secundarios que eventualmente sucederán, ¿no? O sea, no he visto efectos secundarios reportados, pero por supuesto que habrá gente que es alérgica a la ayahuasca. Por supuesto habrá gente que no le sirvió para nada. De hecho, eso también es un efecto secundario. Muchas veces no lo reportamos al médico, pero de acuerdo a las guías de farmacoepidemiología, si un fármaco no está funcionando, deberíamos reportar la COFEPRIS. mm, Porque puede ser o que el lote no se hizo como debía, o que la persona en verdad no tiene tanto receptor para ese fármaco y no tiene efecto, o está mal diagnosticada. Sí, o sea, entonces son esos temitas especiales. A veces satanizamos ese medicamento por lo que nos sí, pasó. Hasta imagínate que a mí me hubiera dado ayahuasca y no me hubiera funcionado. Aquí yo ya tengo el sesgo de que como a mí no me funcionó, a nadie le funciona. sí, Pero la evidencia sigue diciendo que sí le funciona más que el placebo. Lo mismo te digo con la valeriana. Es curioso. Muchos piensan que porque la valeriana es natural, es menos efectiva que muchos medicamentos para dormir. Pero hay varios ensayos clínicos que valoran que tiene o el mismo efecto o ligeramente inferior a muchos mm, medicamentos que usamos para dormir. Entonces, luego ya yo ando recetando valeriana y me dicen New Age o cosas así, pero sí, bueno, es que la evidencia científica sí, dice sí, eso. sí, Y también está ese sesgo del New Age, ¿no? O sea, em, es una parte así como que es doctor y te dio valeriana. Yo creo que no, no, o sea, si está la evidencia, ¿para qué negarla? sí, 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 es un buen punto, ¿no? Porque a veces pasa lo contrario, ¿no? Que si un doctor no le ha tocado leer ese tipo de artículos, pues no tendrá los argumentos para recetarla o para no recetarla, ¿no? Y ahí entra otro tema, que tiene que tener la apertura, en este caso, que tú tienes esa apertura y por eso tienes conocimiento de que, bueno, que la valeriana tiene evidencia científica, que la ashwagandha tiene evidencia científica y seguramente otras, ¿no? O sea, como China, que es un país con una medicina tradicional muy fuerte, le interesa mucho profundizar e investigar sobre esa medicina tradicional. Fíjate que China, sí he investigado mucho, pero eso es algo que pasa en casi todos está pasando en casi todo el mundo ya. Obviamente los Estados Unidos sí tienen una tendencia más a como por ejemplo a la ciencia de vanguardia, ¿no? Que es como el área de biotecnología, que es usar ARN mensajeros, vacunas de monoterapia, ¿qué más? CRISPR-Cas, que es como cambiar los genes de una persona. Ya no tarda en llegar eso. No sé si te conoces la película de Gattaca. Sí, sí la tengo ahí en las pendientes, pero no la he visto. Bueno, en la película la sociedad te juzga según tus genes. Mm,
Fíjate que ya no tarda, ¿eh? Sí, sí, yo creo que no tanto. Así como llegó la inteligencia artificial de la nada, en cualquier momento llega la medicina genómica de la nada y ya, por ejemplo, las aseguradoras te van a cobrar más si tienes un gen alterado, o los médicos te van a operar por si acaso porque ya tienes un gen así y te va a salir más caro, o los medicamentos te van a salir de plano gratis porque tú ya tienes esta predisposición. O en el peor de los casos, discriminación en base a tu genoma, ¿no? Que es lo que pasaba en la película de Gattaca. Que no importa que fueras muy bueno, si tus genes decían no, la sociedad ya te aislaba. Entonces, Es un gran tema porque fíjate que, o sea, con lo que estamos hablando, me recuerda también que hace poquito, o sea, que será hace 2, 3 semanas, se efectuaron el primer torneo, la primera competencia de atletismo, pero con dopados. ¿No? Porque la idea, esa corriente lo que busca es maximizar el rendimiento atlético para ver el potencial máximo humano. Entonces, cualquier tecnología que tengas para maximizarlo es bienvenida, ¿no? Incluyendo el dopaje deportivo. Aunque claro, no se rompieron tantos récords como se pensaba, pero bueno, eso es multifactorial, o sea, hay que ver en dónde inició el atleta y en dónde terminó con la ayuda del dopaje, tecnología de dopaje, etc., etc., ¿no? Eh, pero bueno, eso da pie a poder pensar en otras cosas, porque incluso ahorita que te ejemplos de películas, ahorita no me acuerdo, si no ahorita la busco y para dar el dato y no dejar a la gente ahí al aire, pero hay una película, si recuerdo bien, es brasileña, que trata justamente de las Olimpiadas del futuro, donde hay una rama donde aceptan personas modificadas, pero, o sea, que ya son prácticamente cyborgs, o sea, no sé, alguien tuvo un accidente, bueno, ese es un dato importante, solamente si pierdes de manera por un accidente o naces en una parte de tu cuerpo, puedes ser modificado. Y el tema es que los modificados, ya me acordé, los modificados compiten en la misma liga, lo cual no es, digamos, pues necesariamente parejo para los otros. Pero bueno, ahí está la película. Entonces, sí puede haber un día, porque tú lo sabrás mejor que yo seguramente, pero por ejemplo, hace rato que decía el dopaje. En culturismo sabemos que hay sustancias que se usan, que las primeras sustancias en realidad se usaron en medicina para recuperar gente de accidentes fuertes y demás, migró para acá. Entonces, en el medio de la salud salen ciertas sustancias, sale la parte genómica, saldría posiblemente prótesis avanzadas y las tomarían seguramente para el alto rendimiento. pues de hecho, fíjate que hablando de eso, este, ya no tarda en unos, yo creo que 5 años, en el cual habrá en el culturismo ahorita se usa mucho esteroides, péptidos, que es lo nuevo, hormona de crecimiento, pero en el futuro, y te digo que ya no tarda, habrá anticuerpos monoclonales, sobre todo a cierto tipo de receptores, inhibidores de la miostatina. Inhibiendo esa cosa, creces rapidísimo, pues. Entonces, ahí las barreras genéticas sí se van a reducir muchísimo, porque hay mucha gente que tiene capacidad de hacer crecer más rápido el músculo, pero es porque tiene inhibidores de miostatina naturales o niveles más bajos, genéticamente hablando, y crecen más. También tiene que ver mucho la estructura ósea, los ligamentos. Eso ya no se puede modificar, en eso te doy la razón, pero para eso están las categorías de cuerpo. O sea, por ejemplo, pon a alguien del 212 que son gente de estatura muy chiquita, pues a un men's physique pues no le va a salir. Sí. Esas sí son cosas que ya no se pueden modificar, pero la capacidad de generar músculo y otras cosas, probablemente sí.
Eh, y te digo, viene una época un poquito... Yo estaba viendo hace poquito los supersónicos, que es como retrofuturismo. Sí, Fíjate que hasta ya se ven viejos. O sea, por ejemplo, los supersónicos sí tienen la misma capacidad que ahorita estamos haciendo de hacer videollamada, ujú, pero son como unas computadoras gigantes y sí, muy poco prácticas, ¿no? O sea, está chistoso eso que dices. ¿Y por qué usa esa tele tan fea? O, por ejemplo, Robotina está súper sí, mal hecha. Ahorita ya sí tiene sentimientos y todo, pero como va la IA, en cualquier momento ya va Robotina y sí, mejor construida, ¿no? O, por ejemplo, mm, que no tienen internet. ujú. Como Supersónica no existe ese concepto porque, bueno, en esa época no se pensaba, o Sí, no. está interesante, ¿no? Me gustó la palabra, ¿no? De retrofuturismo, porque al final del día lo que ellos hicieron fue imaginar tecnologías futuristas inspiradas en tecnología de la época, ¿no? Por eso estas televisiones o pantallas robustas, ¿no? La misma robotina no tiene un diseño más fino, como actualmente vemos diseños finos incluso en computadoras, en celulares, los carros son menos cuadrados, ¿no? O sea, se ve esa Sí, influencia, pero también esa antes, inspiración, ¿no? Para tecnologías, me parece. ahí todavía pues todavía no tenemos nuestros autos voladores, ¿no? Esa esperanza Sí, nunca llegó. exacto. Es donde ves que en algunos puntos aún siguen más adelantados, que claro, cuando eso sea la norma, en ese retrofuturismo lo verán tosco seguramente, ¿no? Lo verán Sí, y la arquitectura Gubi, que es la circular así como Sí, retroespacial, no pegó, o sea, lo que pegó fue el minimalismo, sí, sí, sí. Sí, no, el no, no. Bauhaus, o sea, corrientes más sencillas. Y lo Gubi hasta se ve feo, dices, muy Sí. setentero. Pero fíjate, también tienen algo que aún no se ha logrado del todo, y son, si recuerdo bien, ahorita se me fue el nombre de la esposa de Super, se llamaba Super, ¿no? El señor, Super, sí, ¿verdad? y Ultra, no. su esposa se llamaba ¿Quién era Ultra? Es que había una creo que era Ultra. Ultra. Sí, ¿verdad? Ultra. Ultra, sí. Fíjate, más o menos me acuerdo. Bueno, hay escenas donde tiene, o sea, como que va a un tipo salón de belleza y en la parte superior tiene un dispositivo que baja, se la pone en la cabeza y automáticamente la peina, ¿no? Entonces, Sí, hay mucho todavía que no, pero el punto es que en medicina, si tú ves así como cuentos así como de ciencia ficción, cada vez estamos más cerca a un tipo Black Mirror que a un supersónico, ¿no? Y sobre todo Gattaca, que la recomiendo, que a mí me interesa, por ejemplo, mucho el área de nutrigenómica, que es el área de aplicación del genoma para la nutrición. Es decir, del mismo modo que a lo mejor el pollo me ayuda más a subir masa muscular que el pescado, sí, ¿no? También qué fármacos me van a ayudar, no sé, a subir más de peso, cosas así. uy, sí, ese es un buen punto y qué bueno que lo tocas, porque quería también tocar algunos temas. Digo, está bien, se fue en esto y el gran ejemplo de los supersónicos, pero por ejemplo, a ver, se sabe claro que el pollo es un buen alimento por todos los beneficios que tiene, la cantidad de proteína, el pescado, pero en esta parte de la nutrigenómica que mencionas, o sea, ¿realmente le sirve igual a todos el pollo? O si podemos llegar a un punto donde, a ver, David Curiel debería comer así, para salud o para rendimiento. Germán Vidal debería comer así. Eh, si es grasa y son 9 calorías. Si es carbohidrato y son 4 kilocalorías, ¿no? Sí, no. Lo que pasa es que también hay un elemento que no lo he mencionado y que no estamos tomando en cuenta, que es la microbiota intestinal, ¿no? O sea, somos un simbionte. David Curiel no solo soy yo y todos los gérmenes que me componen.
se ha visto que el microbiota tiene interacción hasta en las emociones. O sea, así que un ser único y O sea, diferente pues, puedo no es. tener microorganismos felices. De hecho, sí. Hubo un estudio en el que pusieron microbiota de ratas agresivas a ratas tranquilas y las tranquilas se volvieron agresivas. Así que Mira sí, qué interesante. hay que tener bacterias felices. Y eso lo aplica, por ejemplo, al pollo y a los ciertos tipos de carbohidratos. Algunas de tus bacterias tienen la capacidad de metabolizar ciertos aminoácidos que te van a ayudar a aumentar la captación de estos y quizás tienen, por ejemplo, algunas personas más predisposición a lo de la leucina o ciertas enzimas proteasas que ayudan a que el pollo lo digieras más y no te inflames cuando comas, porque eso es lo que pasa mucho, por ejemplo, cuando estás en volumen, que te dan mucho comida y a veces no comes porque estás inflamado, ¿no? Lo cambias con el aumento de fibra, pero hay unos que tienen más capacidad que otros para comer en ese sentido. Eh, También pasa, por ejemplo, el salmón, a algunos les cae muy bien, a otros les da gases, la res ni hablar, a muchos les da tanto gas que ya no pueden continuar con ella. El arroz, que son carbohidratos usualmente muy digeribles, pero muy digeribles no quiere decir digeribles para todos. Sí. Algunos no toleran, por ejemplo, las tortillas de maíz, que es algo muy común aquí en México. Allá en Estados Unidos pues no dejan ese tipo de dietas, usualmente es arroz y otros tipos de carbohidratos. El camote es muy de América, pero por ejemplo en China pues no hay, ellos usan otros tipos de carbohidratos, en fin. Incluso yo he leído de culturistas de Irán Ujú. que ellos ni siquiera comen verduras, o sea, es prácticamente un tipo de verduras muy específico y cuscús y mucho chivo, ¿no? Entonces, sí cambia mucho, pero no solo es tu nutrigenómica, sino también tu microbioma. Y, y pues es complejo, pues por eso me volví científico en esta área, ¿no? No existía como tal una especialidad. Ya, ok. Bueno, lo más cercano es medicina del deporte, que también me gusta mucho. Pero yo me quería más como al área de biotech y todo eso, y por eso me vine para acá. Porque sí es bastante complejo y no sé, ahorita lo que parece futuro, Sí, te digo que a lo mejor en un año ya es el presente. ya, ya. Oye, y en un consejo práctico, ¿qué nos podías recomendar para pues poder tener una buena microbiota? Existen prebióticos, probióticos y bióticos. Sin embargo, ese tema, pues es un tema que podríamos dar una clase aparte, porque no todos lo que te venden como probiótico funciona y no todos los probióticos funcionan para lo mismo. Mm, Por ejemplo, a veces te dan probióticos para la diarrea, bueno, que es lo más común, pero a lo mejor el bifidobacterium que te dieron no es el ideal para ti. Entonces, a veces se dan por dar, ¿no? A veces se toman por tomar. El Kaishei Shirota del Yakult, ya le tengo muchas dudas y a veces sabe más rico de lo que el chiste que puede dar, ¿no? Y aparte el Yakult con una tapita rojita, por decir algo, tiene mucho azúcar. ujú. ¿Qué más? Prebióticos como la inulina, sobre todo algunos ciertos tipos de carbohidratos complejos, te pueden beneficiar, sí, pero bajo qué contexto. Es decir,
Mi punto es que tomar probióticos por tomar probióticos no es lo ideal. Si tienes que ir acompañado, ya sea con un médico, con un nutriólogo que sepa del tema, y también hacer una dieta para maximizar los efectos. Y no es por un mes, no es por 3, 6 meses para lograr unos cambios y revalorar y así. Ya, ya. Por ejemplo, pues al final, digo, hemos estado hablando un poquito de, eh, hemos tocado la herbolaria, cómo funciona la investigación en medicina, ahorita esa parte de los microorganismos, la microbiota, que sí me parece que vale la pena extender más, espero en otra ocasión. Pero ahorita también de rápido, o sea, pensando en esas cosas naturales que se dice que hacen bien, algo que está de moda también es y ya tiene ratito, es el aceite de coco, ¿no? O sea, que se maneja como algo sumamente saludable y lo mejor, ¿no? Que pueda haber. Pero bueno, hemos visto que hay que matizar. Entonces, ¿cuál es tu opinión del aceite de coco? O sea, ¿cuándo sí, cuándo no? Hay que tener cuidado, le damos parejo, o sea, ¿cómo ves lo del aceite? En comparación con el aceite de oliva extra virgen, el aceite de coco extra virgen es un poquito inferior. Es que depende qué quieras hacer. Por ejemplo, si tú quieres aumentar los niveles de HDL, eh, creo que sigue siendo mejor, según los análisis, el aceite de oliva extra virgen. También el problema es que cuando se cocina cambia mucho la estructura y bla, bla, bla. Sí, pero también le pasa al aceite de coco, ¿no? O sea, son buenos aceites comparados con otros, comerciales, pues sí. Pero una de las cosas que siempre pasa es el superalimento de la semana. Sí. O sea, hace poquito, hace unos años fue el aguacate, ahorita, ¿qué será? Mm, no sé, no he visto las tendencias, pero Pues pudiera este, ser la Shawanda, tal vez. yo creo que sí, ese es el Pudiera ser. superalimento de ahorita. Hace no mucho también estuvieron los arándanos muy fuertes. Los arándanos, o sea, sí, cada temporada, y los Sí. arándanos sí funcionan, pues tienen. Hazte cuenta que la naturaleza no pinta las cosas porque se le dio la gana, ¿no? Porque se ve bonito. Si tiene azul, generalmente es porque tiene niveles altos de antocianinas. Por ejemplo, las uvas azules, por eso el vino tinto funciona y el vino blanco no. Y por eso los arándanos funcionan como antioxidantes, pero no, por ejemplo, otras frutas, ¿no? El ácido ascórbico suele ser amarillo y por eso las cosas que son como amarillo, naranja, tienen vitamina C. O sea, más o menos por el color de las zanahorias son naranjas por los carotenos. Entonces, ve el color de algo y más o menos te vas a dar cuenta qué beneficios trae. Y si está verde, pues algo que sea una verdura ya conocida, mejor no te la comas porque está inmadura. Sí, no. Entonces, y en el caso de los arándanos, pues sí, sí tienen muchos antioxidantes, pero la cosa es, ¿cuántos arándanos necesito para llegar a ese efecto? Mm, mm. Sí, o sea, 1 kilo, medio kilo, un puñito. Ese es el tipo de cosas por el cual te digo que es mejor, más recomendable acudir con un médico, un nutriólogo, cosas así. Porque siempre hay como el gurú del momento Sí. que está ahí en TikTok o en la tele y que convence a las masas y ya lo ves y dices, está medio raro el señor, pero a la gente le cree. Sí. ¿Por qué crees que se da ese fenómeno? Fíjate que esto ya es empírico, ¿no? Y es más fácil que la gente le crea, que crea una mentira que una verdad. O sea, hazte cuenta que si por ejemplo va con le voy a poner charlatán y funcionó una vez,
Ujú. ese charlatán es bueno. No importa que se haya equivocado con todas las demás personas, pero a Ya. esa persona funcionó. Y como tiene un alto carisma, Ahí está el detalle, ¿no? lo crees. En cambio, el médico, con que se equivoque una vez, es malo. A menos que tenga buen carisma, entonces a lo mejor ahí ya le crees, ¿no? Dices, bueno, se equivocó, Sí, pero creo que tiene que ver mucho con el carisma. Y muchas veces el charlatán sobrevive primero porque en verdad cree que lo que dice es verdad, o sea, genuinamente no quiere engañar a la gente, genuinamente quiere ayudar. Dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones. sí. Sí. Y es cierto. Y, y es gente que de verdad cree en lo que dice. O sea, si te dice que con eso te curas el cáncer, con eso y lo creen de todo corazón. Y la gente ve esa creencia y dice, bueno, alguien no puede creer ciegamente en algo si no es verdad. Sí, que quizá por ahí está, digo, bueno, no sé qué opinión tengas tú de él, pero me parece que ese ha sido el éxito que ha tenido Mr. Doctor, ¿no? Porque Mr. Doctor, su forma de comunicación es poco ortodoxa para ser un doctor, pero la forma en que cuenta las cosas y que al final se maneja como entretenimiento, ha hecho que conecte con la gente, ¿no? Y la gente confía en él, en su mayoría, ¿verdad? Tiene sus haters, por supuesto. No lo conozco tanto, he escuchado de él como muy poco y no he visto su programa. Creo que lo tiene en YouTube, ¿no? Sí, sí, en YouTube. Fíjate que yo lo he visto poco, o sea, realmente lo he visto poco, pero cuando lo he visto sus videos largos. O sea, he visto Mm. como 3, 4 videos nada más. Pero está entretenido y te va entre momentos, pues dando, pues buenos consejos de medicina, ¿no? Y se Fíjate mete que, con los charlatanes, de hecho. por ejemplo, en esos canales, yo suelo ver en YouTube más bien a alguien que se llama Date un Blog, que es un español que es físico. Javier Santaolalla. Sí, Sí. Y bueno, es que él sí piensa un poquito más como yo, pues, o sea, todo tiene una explicación y lo que no, pues lo dejamos en la imaginación, pues, o sea, por ejemplo, yo no puedo condenar cosas que funcionaron a una persona a pesar de que la ciencia diga que no, a veces pasa, pues, o sea, me ha pasado en el hospital que de repente le puedes denominar como tú quieras, si quieres un milagro, pasan, sí, sí pasan, o sea, gente que dice ya se va a morir y no se murió, y dices, pero ¿cómo es posible? No es perfecta la ciencia, ¿no? Epistemológicamente hablando, no lo sabemos todo. Hay variables que no controlamos, hay variables que no conocemos y contextos muy específicos en el que hasta en términos astrológicos todos los astros se alinearon para que pasara sí. bien algo, ¿no? Pasa. Y ahorita que dices de Santaolalla, algo que me gusta de él es que hay temas que a veces la ciencia no quiere abordar tanto, porque cae un poquito quizá en lo místico, En ¿no? lo esotérico. Exactamente, como, Lo oye, cuántico, híjole. lo cua- oye, que la existencia de Dios, que la existencia de fantasmas, y esos temas él los ha analizado desde su punto de vista como doctor en física, pero haciendo siempre investigaciones profundas y últimamente se metió en la filosofía. Entonces, están buenos sus análisis. Recomendado el canal, date un blog. Con Es que V. son buenos análisis porque él no, él como todo científico nos da miedo que cuando abordamos esos temas, te digo que nos entachen como New Age, como Sí, yo con mis plantas, ¿no? Que digan, no, este es de esos que piensan, y no está bien, pues así. pensamiento mágico, ¿no? Tenemos los arquetipos y el científico tiene que no creer en nada de eso porque si no, no es científico, ¿no? Así es la sociedad, ¿no? Sí, Y a lo mejor no lo crees, pero pues no por eso no lo dejas de estudiar. sí, Te interesa, y ¿no? tampoco se puede negar cuando uno encuentra evidencia, ¿no? Que hay estudios Exactamente. que avalan algo, ¿no?
Alguna vez yo escuché al presidente de la Sociedad Atea de México decir, mira, si estoy hablando yo con una persona que no sabe filosofía, que no sabe de dialéctica o algo así, le digo, soy ateo. Pero si yo ya estoy hablando con una persona que conoce de filosofía y que domina bien la dialéctica y la epistemología y la rama del conocimiento, yo le digo, soy agnóstico, porque no se ha demostrado si existe o no existe Dios. Y pasa lo mismo en la ciencia, o sea, a veces pasan cosas raras, como te dije, y a ver, y me dicen, ¿y usted cómo lo explica? No, pues no sé, ya ve, pero llegas al otro extremo, ¿no? Sí, Como no lo pudiste explicar, es cierto. claro, digo, es un tema también interesante porque, a ver, o sea, por un lado, de lo que acabas de decir, el ateísmo, ¿no? El ateísmo es un lado y el otro lado es el teísmo. Dentro del teísmo tenemos ramas del cristianismo con múltiples bifurcaciones. Tenemos el budismo, tenemos judaísmo y Un montón. hinduismo y muchas más. ¿Por qué pasa que cuando alguien habla del ateo, a todos los catalogan en un mismo grupo, ¿no? Eso es algo que a mí me da curiosidad, ¿no? Luego mencionas también como esa parte de, bueno, a ver, si no puedes explicar por qué sucedió este milagro de que alguien que se curó, entonces es Dios. Con lo siguiente que voy a decir, no estoy ni negando ni confirmando la existencia, pero honestamente, de tener esta evidencia a saltar a que fue Dios, todavía tendría que haber una serie de pasos para poder justificar, incluso, o sea, yo entiendo que no tenemos métodos científicos, ni tampoco es el objetivo de la ciencia demostrar o negar la existencia de Dios, pero sí tenemos, ahorita hablas de la filosofía, tenemos herramientas filosóficas para ejercicios mentales y llegar a conclusiones. Entonces, ¿cómo pasas de este punto hasta el otro sin todas esas pasos, no? Sí, de hecho, aunque es un libro ya viejo, pues sí recomiendo que lean el Organón de Aristóteles porque él habla mucho de las falacias, ¿no? Hay cosas que parecen real desde la perspectiva dialéctica, es decir, cosas que afirmas que son reales, pero no necesariamente son ciertas. Sí. Y eso pasa mucho en medicina, hablando ya más de ciencia. Y a veces en medicina piensa la gente que sabemos exactamente lo que está pasando y pues no. Y no por eso somos menos capaces, ¿no? Sino que la medicina pues acaba siendo un arte muy científico en el sentido de que tú llegas a consulta, lo ves las variables, pero siempre se te pasa algo, sigues siendo humano. Esa es la parte artística de la medicina, ¿no? A veces es como muy obvio, está estornudando, está los ojos llorosos, tiene fiebre, bueno, es una gripa. Pero en una de esas, esa gripa era fiebre de heno y te equivocaste. Puede pasar. O sea, o por ejemplo, pasa mucho una que llega, tiene diarrea, un poquito de fiebre, órale, era diarrea. Te vas por epidemiología y por estadística. ¿Cuál es la causa más común de diarrea? Diarrea viral. Va. Pum, tu paciente cayó en el hospital, era una tuberculosis intestinal. Y te dicen, ¿por qué no lo trataste para tuberculosis intestinal? Bueno, la probabilidad era, híjole, es más difícil que le Sí. cayera, más fácil que lo atropellaran que eso. Y la medicina acaba siendo una ciencia estocástica. Yo cuando estudié, una de las cosas, regresando a la física, yo la física no es mi ciencia básica favorita. La sigo estudiando porque me interesa mucho la termodinámica, la reología, o sea, cómo funcionan las sustancias, ¿no? Pero la física cuántica, que, híjole,
una parte de la física cuántica que cómo les gusta a la gente usarle para todo, que sí tiene su componente raro, no, no lo niego, tiene Ujú. cosas muy raras y que de ahí surge mucho del misticismo. Pero cuando calculan, por ejemplo, las partículas subatómicas se basan también en métodos estocásticos, es decir, en probabilidades de que esté pasando algo. O sea, yo siempre pensé que eran como más, una ciencia más sólida, Ujú. pero ya vi que también hay un componente de podría pasar o no. Y pasó también, por ejemplo, hasta con Chernobyl. Cosas que debieron haber pasado, no pasaron, gracias a Dios. O sea, si no, creo que un cuarto de Europa hubiera tronado o algo así, ¿no? O Sí. sea, entonces, es el misticismo de la ciencia, ¿no? O sea, existe cosas que pueden pasar y no pasan, o cosas que no deberían pasar y pasan. Y en medicina pasa todo el tiempo, o sea, hay gente también, la área de epigenética, que de repente era gordita toda la vida y ya de la nada ya es flaca. Y cosas vamos aprendiendo. Mm, Yo creo que un médico que estudió en los años 50 es lo que me pregunto, o sea, ¿qué sabían? Si has leído un libro, Fausto, de Goethe, No, fíjate que no. bueno, No, tampoco. en ese libro Fausto es un médico, no es medieval, pero muy cercano a la edad moderna, que según él sabe medicina, química, física, matemáticas, gramática y todas las áreas sabidas por saber, ¿no? Y yo digo, y en esa época, pues, ¿qué se sabía? Era como un libro de cosas así cualquiera, o sea, échate 6 libros y ya te sabes todo. Y Pero no esto es era lo actual, ¿no? Está más la difícil. época de la medicina medieval, que es la sanguínea, melancólica, flemática y colérica, ¿no? En la cual usábamos sanguijuelas, todo bien padre, Cierto. una época padrísima, ¿no? Y los miasmas. Pero pues no, o sea, esos médicos pues ya está como algo curioso. Sí había cosas reales, de hecho, el mismo, creo que fue Hipócrates el que describió la diabetes, en el cual era polidipsia, poliuria y polifagia, o sea, te daba mucho sueño, mucha Ujú. hambre, perdón, mucha sed y muchas ganas de orinar, y también que la orina causaba que las hormigas, atracción, ¿no? Sí, sí, Y sí. la orina sabía dulce. De hecho, así se diagnosticaba la diabetes antes, güey, tomando orina. Y decías, no, sí, diabético. Y la palabra pues viene del griego, ¿no? Entonces, había cosas buenas. Sí, sí, sí. Fíjate esta cosa porque al final del día la medicina, como mucha ciencia, pues ha ido evolucionando y ha tenido hasta cierto punto tecnologías, porque son de alguna manera tecnologías rudimentarias, ¿no? O sea, sanguijuelas, hormigas, las primeras cirugías era casi casi un nivel de carnicería, ¿no? Era tropanomía, abrías un hoyo aquí y esperabas que la presión bajara. Pero hoy por hoy, la tecnología que tenemos, que por supuesto ha avanzado, si avanzamos 100, 200 años en la historia y ven el pasado, tal vez lo van a ver, estos cuates eran casi lo mismo voy a decir, ¿no? O sea, tecnologías rudimentarias, ¿no? Eh, No, pues, de hecho conmigo ya pasó. Cuando yo estudiaba medicina, o sea, de medicina al doctorado, pasaban muchas cosas. Ahorita ya tenemos, te digo, que la terapia de CRISPR-Cas, en la cual se podría cambiar los genes de una persona o crear fetos a la carte. Quiero que mi hijo sea güero y alto. ¿Qué tan güero? ¿Qué tan bueno lo quieres, no? Ajá, así que ya se podría hacer. Todavía no, falta poquito, pero, o por ejemplo, en mi época, Y pues aquí el freno ahí sería lo ético.
probablemente. Sí, sí, ya va a ser otras cosas más éticas. En mi época también, por ejemplo, cosas que han cambiado mucho. De plano, la inteligencia artificial. Y ese impacto tiene poquito, o sea, tiene 3 años en que todo el mundo ya empezó a usar inteligencia artificial para todo. La medicina también, pues en mi época tú tenías que ver la radiografía y decir, no, pues si tiene neumonía, ahorita ya una computadora te lo dice sin problemas y ya no te asustas, es como, ¿cómo lo hizo? Ahorita ya como lo asumes como Sí, cierto. La IA dijo eso, debe tener es algo. así, ¿no? Oye, pues muy interesante. De hecho, eh, la verdad es que salen temas muy buenos. Creo que vale la pena ver que definitivamente hacer más sesiones, Claro, porque el metabolismo ya no lo tocamos mucho, ahí se nos pasó los nutracéuticos, pero esta mezcla de los temas y lo que hablamos, por ejemplo, de o sea, me gustó eso que dices de cómo la medicina también es artística, ¿no? Esa mezcla entre ciencia y arte, algo de filosofía, un poco de historia de la medicina, que creo que vale la pena retomar esto para darle un espacio completo, porque está muy interesante. Pero bueno, de momento, pues se nos empieza a acabar un poquito ahí el tiempo. Y me claro. gustaría, bueno, si también nos quieres compartir algún mensaje final que quieras, ya sea de medicina, de ciencia, de estudios, de filosofía, ¿no? De mensaje a las personas que se pongan a leer un poco, no sé, ¿verdad? Que quisieras compartirnos. Sí, claro. Bueno, si a algunos de ustedes les gustaría como empezar en el mundo fitness de manera científica, de manera como con variables controladas, y les recomendaría que pues que acudieran con un médico que sepa, un nutriólogo especialista para atenderse, porque bueno, detrás de cada uno de esos profesionales pasaron por toda esta formación que les estoy comentando. Y a los que les interese pues la ciencia, de solo un subtema hay un océano gigante que todavía no sabemos, ¿no? O sea, desde las áreas más comunes, por ejemplo, en tema de fitness es la kinesiología, la biomecánica, fisiología muscular, metabolismo, que es lo que a mí más me gusta. mm, Áreas como también muy, muy raras como glicobiología, que es la ciencia que estudia los carbohidratos a nivel biológico. Mm. Es decir, el mundo de la ciencia a mí me gusta, a mí me divierte, es muy vasto y aplicarla es todavía mejor. O Sí. sea, sí. Sí, buenísimo. No, y es que aparte digo, en lo personal que también es una persona que tiene ese gusto por la ciencia, ¿no? Y esta debilidad por la ciencia, porque constantemente quiero estar leyendo. También me Sí, parece que tiene una belleza y un placer intrínseco el apegarse. Bueno, no necesariamente apegarse, pero saber de ella, ¿no? Hay un cierto placer en ello. sí, pues de hecho en la época de la burguesía ilustrada tenías que saber arte y ciencia por lo mismo, pues porque están juntos. O sea, la misma belleza que tiene el arte, no sé, el arte prerrománico, helénico, al arte pop, que a mí sí me gusta. O sea, muchos dirán Andy Warhol no sirve para nada, a mí sí me gusta. Sí, La ciencia es lo mismo, o sea, sí tiene su componente artístico, pues, o sea, a lo mejor no te gustan todas las áreas. Repito, a mí la física nunca ha sido mi top, pero por ejemplo tuve que aprender como para ver estructura de los materiales y todo, y le encuentras un gusto, sí. ¿no? Sí, ya que hayas la aplicación y cómo te puede servir a tus intereses particulares, ¿no? Ujú. Y para cerrar, el, si alguien quiere pues saber más de ti, de tu trabajo, en dónde puede encontrarte, redes sociales, etcétera. Claro, pueden enviarme mensaje directo para platicar y lo que sea. Yo soy
muy platicador y me encanta resolver dudas en Dux Clinic, DUX Clinic, ahí en Instagram, es la página de mi consultorio y temas de los que quieran, o sea, sobre suplementos, sobre medicina, temas científicos, no científicos, incluso de filosofía, pues es que sí, yo Buenísimo, llevo buenísimo. de todo un poquito, o sea, nada más ahí, por ejemplo, quizás no te domino muy bien lo del fútbol, mejor ustedes ahí me explican. Sí. ¿De quién va a ganar? Pues ahí sí no sabía. Que gane el que tenga que ganar, ¿no? Y ya estamos en época mundialista, ya la próxima semana. A ver si Ya, vamos a tratar de sacar el episodio antes de la inauguración. Vamos a ver si se cumple este pequeño reto. Pues muy bien, pues muchas gracias, David. La verdad que fue un gusto tenerte por aquí en el canal. Espero verdaderamente que sea la primera de muchas más porque yo creo que los temas no se acaban con y gusto. pues un gusto y muchas gracias. No, a ti. Súper.